Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast que se llama Post, que es el segundo programa ya. El día de hoy tengo de entrevistada y vamos a echar plática con Laura Morales, toda una institución. Déjame encuentro los aplausos, por aquí yo tenía aplausos. Aquí están los aplausos. Vamos a parar el fondo y vamos a poner aplausos. Muchas gracias, querido público. Mi estimada Laura, qué gusto tenerte por acá. Cuando pensé este podcast, que bueno, la vez pasada, en el programa pasado, platiqué con Paulina Jiménez y con César. Anterior, no. En el podcast anterior, perdón. No batalles. Sí. En el podcast anterior platiqué con Paulina Jiménez y con César Pérez. César Fernán, que él está clavadísimo y es toda una... Pues síganlo en Clubhouse. ¿Tú conoces Clubhouse? Sí, cómo no. Sí, claro. Está chido, ¿no? Sí, cómo no. A mí me gusta bastante el hecho de que pues todo es voz, o que no tienes que saber bailar, que no tienes que saber pues hacer video ni nada, sino es solamente audio. Está interesante. Sí, claro. Yo creo que extrañamos un poco, ¿no? Sí. Esa radio viejita. Exacto. Y es lo que vamos a platicar el día de hoy. Laura Morales, ella es toda una institución y lo puedo decir así porque ¿cuántos no estuvimos... ¿De cuántos no fuiste tú profesora? ¿De cuántas personas, de cuánta gente que ahorita está en cargos públicos o ya tiene un rato que está en cargos públicos, que ha sido comunicador, que ha sido locutor, que ha sido productor? ¿De cuántos tú te acuerdas, mi querida Laura? Bueno, hay que decirles que estudié comunicación y que luego estuve dando clases en la universidad. 25 años. Ajá. 25 años di producción de radio. Entonces imagínate la cantidad de generaciones. Estuve dando clases en la Ibero y en la Salle, que eran las dos principales universidades que tenían comunicación. Un tiempo el TEC de Monterrey tuvo, pero poquitos años. Y pues imagínate, no, yo ya perdí la cuenta. Porque, por ejemplo, en la Salle eran grupos de 40 personas, sí, una cañón. Cosa así. La generación tenía 3 grupos al menos. Sí, así estaba. Mi generación éramos como 100 y estábamos divididos eran como cuando bien nos tocaba para tercer semestre ya éramos como 30 y tantos en cada uno, pero éramos como 100. Fíjate que yo perdí la cuenta ya porque sí estuve dando, 25 años estuve dando clases. Fue muy padre y por supuesto que ahora hago mis cuentas y digo, este fue mi alumno y esta fue mi alumna. Claro, bueno, con el orgullo que uno quisiera haberle puesto un poquito algo ahí a las personas, ¿no? Haberles dejado algo. Y el otro día estaba viendo TV Azteca, porque Televisa ya como que está desvaneciéndose, ¿no? Pero TV Azteca tiene un poquito más de producción y está padre tener ahí muchos exalumnos, mucha gente de La Salle, mucha gente de Ibero, y no se diga en los medios locales, ¿no? Un chorro. Sí. Pues, a ver, por ejemplo, seguramente tú le diste clase a Carmen Muñoz. Que está en TV Azteca, ¿no? Maiteare Mateos, que es de La Salle, que también está en TV Azteca. Aleida Núñez. Aleida también. Carlos Guerrero, sí. Raúl Santana. Presente. Sí, mucha gente bien interesante, que ya, por supuesto que llegaron con muchísimo talento. Ya veías tú que iban a hacer cosas y las están haciendo. Oye, ese parte yo creo que, a mí me tocó también dar clase y era como tu cabeza se disociaba. Yo me acuerdo que era como, a ver, estos cuates, estos que están aquí, ya sé que no les va a latir el radio, ya sé que no van a hacer de su vida nada de radio, así que lo que entregaran está chido, órale. Sí. Está bien, muy bien. Pero había quien yo veía que tenía posibilidades y uno se volvía como, pues no jete, pero sí como... Puedes hacer más. Sí, un poco más, lo platicamos con César, como más... no encuentro la palabra. Sí, pues tú sabías que tenían ahí... No es drástico, ¿no? No, pues exigente. Demandante. Porque sabías que ellos iban a hacer algo en esa área, ¿no? ¿Sabes de quién me acordé también? De Natalie Rivadeneira. Ella, por ejemplo, sigue grabando. Esa historia está bien chida porque tú nos invitaste a platicar a mí y a Paulina. A mí y a Paulina nos invitaste a platicar a... ¿Ibero será? A la Ibero, sobre algo. Ajá. O creo que fuimos, no me acuerdo si tú nos invitaste o nos invitó alguien más, pero coincidimos ahí. Sí. Y me dijiste, oye, te quiero presentar a Natalie porque ella... Sí, ahí hay donde. Ahí, sí, o sea, tiene madera de locución y pues no estaría mal que le echaran una escuchadita. Y lo mismo, ¿no? Que otras veces que siempre hacemos, claro, mándanos tu demo, y vemos qué hay ahí para poder trabajar. Mira, es más, les voy a poner el demo de Natalie aquí no podemos poner una imagen, una foto, ¿no? Como lo podrías hacer si estuviéramos... Pero es una historia muy bonita. Ahorita te voy a contar la prehistoria a eso.
porque también es muy bonita. A Luego ver. la post. Oye, y ella ahorita está Está en España. En España. Sí, está en España y está trabajando de manera remota, está haciendo voces para Google, para un montón de marcas. Y de eso vive y tiene su pequeña cabina portátil en España. Está en Barcelona, ¿no? En Barcelona, sí. De hecho, hace como 2 semanas, 3 semanas, todavía grabamos unas cosas para no me acuerdo qué cliente. Y es la maravilla ahorita con el internet. De hecho, una de las cosas que quiero platicar contigo justamente en este podcast es todo lo que has visto tú pasar, que está bien interesante. Porque yo me acuerdo que mi primer curso de locución, que dije, claro que yo quiero estudiar locución, o sea, independientemente de las clases que tenía yo contigo, fue echarme vuelta a tu estudio que tenías. Y bueno, ahorita platicamos de eso, pero les voy a poner el demo de Natalie para que sepan de qué estamos hablando. Y regresamos. Es como una especie de corte esto. Por la confianza que han depositado en nuestra institución y por permitirnos ser parte de sus sueños y proyectos. Nuestra línea de cromo tiene diferentes niveles. Tenemos gente trabajando y manipulando materiales químicos en toda la línea, por lo que te pedimos estar siempre alerta durante tu recorrido en el área. Inicia tus festejos con lo mejor de la moda para cubrirte de color. Continúa con lo último en electrónica y, por supuesto, celebra con tu familia y amigos en una gran variedad de restaurantes para todos los gustos. Así de simple. Una vez hecho esto, dentro de las siguientes 24 horas, te enviaremos a tu domicilio tu membresía. Tu esencia, nuestro compromiso. Ingresa a la universidad en enero. Solicita ya tu ficha. Y ese es un demo de hace un rato. No, sí, Natalie seguramente ha evolucionado bastante. Sí, muchísimo. Ajá. Déjate, voy a contar algo y tú cuentas dónde la conociste. A Mira, ver. Natalie llegó en primer semestre de comunicación porque los juntaron con los de tercer semestre, porque entraron en semestre impar. Ella venía de estudiar mecatrónica, se salió de estudiar mecatrónica e intentó comunicación, no sabemos por qué. Entonces llegó al primer semestre y el primer trabajo que entregó, perfectamente escrito, con una voz impresionante, todavía le faltaba trabajar, pero con una voz impresionante. Y al entregar su primer trabajo le dije, si quieres hacer locución, tienes todo para hacer una carrera de locución. Así, el primer trabajo que entregó. Después descubrimos o supimos que su abuelo había trabajado en la XCW. Órale. No necesariamente como locutor, creo que fue productor, pero fue muy interesante, eso nos lo dijo su mamá después. Y fue cuando, como muchas otras personas que te he canalizado, llegó contigo y resultó, ¿no? Y ahora Sí. tiene una carrera como locutora, es una locutora, pues. Sí, sigan a Natalie Rivadeneira. No sé cómo estará en redes, pero seguramente Sí, la así. podrán buscar. Natalie Rivadeneira. Ujú. Es Con- un nombre artístico. Es un nombre artístico Sí. porque es una... Bueno, no lo vamos a decir. No, por no, suerte, no vamos a decir. No. Es broma. Vamos a editar esto que dijimos. No se escuchó. Ah, de veras. El apellido. Oye, a ver, entonces, ¿qué es lo que tú has visto? ¿Qué es lo que a ti te ha tocado ver pasar? Yo me acuerdo de haber ido a tu estudio y no recuerdo mal si tenías una grabadora de carrete, Seguramente, sí, claro. Sí, ¿no? Claro. acetatos. Sí, claro. ¿Editabas en cassette también? Sí. Mira, cuando yo estudié comunicación, que fue en el 85-89 en Ibero, tenía un profesor de radio que editábamos en carrete, pero era físico, o sea, era físicamente, tenías que jalar el carrete y además cortabas la cinta, ¿te acuerdas que la cortabas? Sí. Para poder editar el silencio que había entre un texto y otro. La cortabas físicamente y la pegabas con una especie de diurex. Entonces era increíble. A mí me gustó haber tenido esa experiencia. Claro que me hubiera gustado también estudiar en estos momentos en donde está todo en tu celular, ¿no? Sí, claro. O sea, en tu sea, celular puedes hacer locución. El audio, por ejemplo, del iPhone, yo he intentado a veces grabar otras cosas y el audio del iPhone es una cosa increíble. Sí. ¿No? Entonces, claro, más otras cosas más pro, como gente que se dedica a hacer cosas como tú, pues tienes otro tipo de opciones, ¿no? Pero para la calle, que luego ahora, pues, resulta que todos somos locutores. Sí, claro. No está mal, digo, no lo digo con desdén, pero es un hecho. O sea, en la calle Sí. todo el mundo está haciendo locución, todo el mundo está haciendo una especie de televisión como la Sí. conocíamos, pero ahora en redes sociales. Claro, esperemos que se note quien haya estudiado comunicación o tenga cierta profesión a quien no la tenga, ¿no? Un poquito, que se note la diferencia. Es lo que sucede con los podcasts actualmente. De hecho, nos toca de repente entrar a Clubhouse, a una sala en la que nosotros
lo que hacemos es escuchar a la gente que está en el público, los escuchamos y les damos algún comentario. ¿Sabes qué? Creemos que tu voz podrás modularlo un poquito más, hay que variar un poquito tus tonos, velocidades, etcétera, ¿no? Qué padre. Y les sirve, pero a lo que voy es que muchos, a lo mejor un 70-80% es como, es que voy a hacer un podcast, es que soy podcaster, es que uno de mis proyectos es generar un programa, un podcast, ¿no? Entonces, claro, finalmente todo el mundo tiene como esa idea que hace unos años estaba volcado hacia YouTube, el ser youtuber, ¿no? Sí, claro. Y después terminó como en la parte de ser influencer, ¿no? Y ahora está como, quiero ser podcaster, que finalmente, pues es como una variación, ¿no? Que era como, ya estamos un poquito hartos de tanta imagen, tanto video, y es como por eso que se anima. Definitivamente veía un estudio, es una de las razones por las que Spotify dijo, a ver, aquí tenemos un área de oportunidad porque la gente está bien que ya no escucha radio porque ya trae sus playlists, pero la gente también necesita a alguien que lo acompañe en algún traslado, ¿no? Sí, fíjate que me estaba acordando de un video así tipo como no apocalíptico, pero futurista, hace muchos años, ni siquiera me acuerdo el tiempo, y nos planteaba, va a suceder en un futuro, porque toda la tecnología esta que tenemos ahorita no estaba, o sea, era todo mucho más análogo. Entonces, no, en algún momento van a desaparecer los periódicos, que sí ha sucedido. Sí. Va a desaparecer las noticias porque tu vecina de la esquina va a estar haciendo un podcast y te va a decir, mira, el tráfico aquí está así y así, y la última noticia de esta cuadra o de esta colonia es que chocó no sé quién con no sé quién, o subieron el precio de los helados de la esquina, y parecía mega futurista, parecía que no iba a suceder, y que nos invade la noticia, que todos podemos dar noticias, que todos podemos ser reporteros, que todos podemos ser conductores de radio o televisión, y es así. Es así. Y creo que tiene un poco más de veracidad a veces lo que alcanzas a ver. Yo me acuerdo cuando fue, no me acuerdo cuando hicieron el pintar en Palacio Nacional, etcétera. Sí. Yo me acuerdo que yo por lo que me estaba guiando y donde hice construí como mi historia, o sea, como en realidad lo que estaba pasando, fue a través de los posts que estaban haciendo todo el mundo, los videos que estaban... No los medios. No, los medios, porque los medios te presentaban una cosa maquillada. Está editado, exacto, claro. Una cosa maquillada. Y obviamente decían, es que se pusieron a pintar, no sé qué más. Y veías la otra parte y veías los testimonios y cambiaba. O sea, te cambia completamente todo. Sí, totalmente. Ahora, hay que tener como esa conciencia, pues, de no comerte lo primero que leas, todo. ¿No? Lo primero que veas. Ayer estábamos con el asunto de las vacunas, lo que empezó a llegar información por todos lados, y todo el mundo ya estaba preparando hoy en la mañana para irse a formar a la vacuna, y las vacunas todavía no llegan. Se coló por ahí una información de tránsito y demás, entonces hay que checar, rechecar, volver a checar, ¿no? Checar 3 veces, hablar por teléfono a la fuente si se puede, ese tipo de cosas, porque sí está padre que hay mucha información, pero luego hay que checar si es buena información. Y aparte, ¿sabes qué? Creo que está demeritada la palabra contenido. Porque el otro día justo escuchaba un podcast con Olayo Rubio y con Leonora Milán, que decían que a él, decía Olayo, que le malviaja la palabra contenido y que ellos están tratando de quitar la palabra contenido de todos sus contenidos. Porque dice que la palabra contenido no la siente tan lo que es, porque ya un contenido es alguien en TikTok bailando, ¿no? Y haciendo algo que no está tan padre. Y contenido también es a lo mejor alguien que ha investigado muchísimos años y de repente se pone a hacer un documental y a lo mejor lo sube a YouTube, ¿o no? Pues debería existir otra palabra, ¿no? Sí. Una para decir, esto se me ocurrió y ahorita lo voy a tiktokear, o no sé cómo se diga. Y otro es un trabajo más formal. Serían los contenidos, hay que leer o tratar de leer contenidos quizá de valor, esa podría ser la palabra, ¿no? Contenidos de valor. No, pero luego, ¿cómo le vas a decir a los que bailan que también nos alegran el día? ¿No? Bueno, sí. Entonces, contenido de no valor. Este es contenido de no valor. Contenido de entretenimiento. Sí. ¿No? Podría ser. Exacto. Oye, regresando un poquito. Sí. Yo me acuerdo que la primera vez que yo vi un minidisc, creo que fue un minidisc que tú traías portátil, en el que yo me acuerdo que a mí me voló la cabeza y dije, no manches, es que ahí se puede grabar. Sí, aquí puedes grabarte, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué serían? ¿7 centímetros por 7 centímetros? Bueno, ese hubo después variaciones, pero me acuerdo de uno gris que tenías que era como con uno un poquito más grandecito, que era como el tamaño de un Walkman.
Ah, sí. No, me refiero más bien al disquito que iba Ah, dentro. el disquito. Ah, no, el disquito era como de 7x7. Sí, 7x7 yo creo. Pero imagínate, nosotros que habíamos vivido con unas cintas de carrete gigantes, ¿no? Sí. Entonces que cargaban las cintas, era físico, el asunto era físico. Y nos llega esta cosa chiquitita que además se podía, ¿te acuerdas? Se podía cortar. Sí. Lo dividías y podías intercambiar las partes. Sí. Sí nos voló la cabeza. Era una maravilla porque sí, justo hacía esa parte de... Estamos acostumbrados a la edición lineal, que era la que platicábamos, ¿no? En el que tú podías grabar un programa en un cassette, tal cual, pero solamente tenías opción de ponerle pausa y después seguir grabando. O es más, no veíamos un programa, simplemente tus canciones. Si tú querías grabar de CD tus canciones un cassette, lo tenías que hacer de manera lineal. O sea, le ponías pausa y luego soltabas y la que seguía pausa y la que seguía grababas. Y cuando llega el minidisc, te lo vuelve no lineal porque tú puedes grabar las canciones como tú quieras y a lo mejor les puedes cambiar el orden en el disco, ¿no? Sí, claro. Sí. Le ponías el número y luego ya lo intercambiabas. Eso para nosotros fue una cosa increíble. Ya luego el brincar a la computadora, que te acuerdas que teníamos 2 canales solamente. Sí. Yo me acuerdo muchísimo de eso porque tú fuiste de los primeros que con 2 canales empezó, ni siquiera sé cómo lo hacías, pero empezaste a hacer una edición, editabas 2 canales y luego lo pasabas a un canal y luego metías otro y editabas otro canal. O sea, al final parecía que habías trabajado con 8 canales. Mira, te voy a enseñar un spot que justamente tengo por aquí, que esto lo hicimos, de hecho, bueno, ahorita les platicamos acerca de esa parte, pero bueno, justo el minidisc, yo aprendí a editar con minidisc con Salim Gutiérrez Mansur. Sí. ¿No? Sí. Y teníamos un programa que fue el primer programa que, bueno, independientemente que tú nos dabas clase de radio, hubo un momento en el que tú dabas clase en La Salle y en la Ibero. En la Ibero. ¿Y cómo conocías a Cintia y a Marilis? Ah, es que también les di clases a ella antes se llamaba CU, ahora se llama UDL. Ajá. Exactamente, ahí también les di clases. Exacto. Sí. Y ahí armaste tú un grupo, bueno, era para generar un programa para Causa Joven Radio. Exacto, más bien me contrató, es que yo siempre tenía como 4 empleos al mismo tiempo, entonces estaba yo trabajando para la oficina de juventud en la ciudad, que fui subdirectora y un tiempo cubría al director, entonces, y de ahí el Estado, la oficina de juventud del Estado, me llamó para coordinar un proyecto de radio a nivel estatal. Entonces fue en León, San Pancho, San Miguel de Allende, son los que recuerdo, no sé si hubo más, pero en León se armó este grupo para hacer Radio Causa Joven, que nos encontramos ahorita una foto, a ver si luego se la ponemos ahí, Radio Causa Joven, y entonces eran tú, Salim y Cintia y Marilis Cuevas, son gemelas. Exacto, sí. El otro día platicaba justo de las gemelas, de cómo pensamos que las gemelas tienen una voz idéntica y no. O sea, Marilis era la que era locutora y Cintia, que después fuimos novios, ella era la productora. Era también productora del programa. ¿No sabías que habíamos sido novios? No me acuerdo. Es que, ¿sabes qué? Yo le dije a Raúl, ¿sabes qué? Ahorita no sé si mi memoria va a dar para todo. Me voy a reencontrar con memorias a través de lo que tú te acuerdes también, pero mira, no me acordaba de eso. Pero está chido como reencontrarse con esas memorias. Claro. Y bueno, el programa, aquí viene también otra historia. El programa, pues no lo grabamos. Las cabinas que estaban muy chidas en ese momento no eran las de La Salle, eran las de la Ibero, ¿no? Y el programa, me acuerdo que íbamos a grabarlo, o sea, íbamos a hacer la producción, o sea, la grabación tal cual, en las cabinas de la Ibero. Ok. Y estaba Jaime Gutiérrez. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Estaba Jaime Gutiérrez y después de que ya se grababan los pedazos, el editor era Salim y él terminaba haciendo como esta edición en minidisc para que quedara al final un programa terminado y que se mandaba, si no me equivoco, al 104.1. Sí. ¿O a qué estación era? No me acuerdo, ¿No te pero acuerdas? es que estábamos estábamos en esa y estábamos en otra ¿cómo se llama la que está acá arriba? La torre. No, estoy perdida contra la cantidad de información. Perdón, antes que se me olvide, Salim estaba trabajando en La Voz de Guanajuato. Ah, claro. ¿Te acuerdas? Sí. En esta estación de radio del gobierno del estado. Estaba ahí trabajando también muy joven, Salim. Y editaba este programa que se mandaba a varias estaciones de radio. No me acuerdo cuáles. El 104.1 y... Ay, otra. Ahorita me acuerdo. 90 y... No era en... No, porque en ese momento eres Promomedios, era una de Promomedios. Una de Promomedios que también nos daba espacio. Bueno, yo fue mi primer proyecto y creo que yo estaba en tercer semestre de la universidad. Sí. En tercer semestre, sí creo que sí estaba en tercer semestre de la universidad y estuvo súper chido porque
pues fue mi primer programa y me acuerdo que me dijiste, oye, hay un proyecto, a ver si te interesa. Y yo, claro que sí. Pues claro, y seguramente te llamé porque ya sabían que estabas, ¿verdad? O sea, no tuve que ver más que lo primero que estabas haciendo para saber que estabas ahí, ¿no? Oye, y pues no me qué chido. equivoqué. Oye, estoy buscando el spot de 101.5 porque justo cuando yo entré al radio, Ajá. a 101.5 en el 2001, fue por un proyecto que el otro día platicaba que se llamaba Neta Radio. Que Neta Radio... Recuerdo. Neta Radio fue yo estuve trabajando un tiempo en el TEC de Monterrey y ahí conocí a 2 ingenieros y a un ingeniero industrial, pero que le encantaba la radio, pero era como de closet, porque sí, era locutor como de closet, porque él decía, no, es que yo estoy estudiando ingeniería industrial. Le digo, güey, pero si tienes No quería reconocerlo. si tienes madera para ser locutor, tienes mucha creatividad y todo, ¿por qué no te metes a hacer a otra carrera? ¿Por qué no estudiaste? No, porque me dicen que mis papás me decían, o no me acuerdo si sus papás o alguien, que no, como que comunicación no dejaba lana, ¿no? Entonces, que ese era como clásico. Son los estereotipos, Raúl, Sí. estereotipos. Yo creo que todo el mundo tenía como esa noción. Y no es que nos hagamos ricos, pero vivimos muy felices haciendo lo que hacemos. Claro. Y mire, el Rule está súper chido haciendo muchas cosas de audio. Pues sí me gusta bastante esta parte de hacer audio y de haberme dedicado justamente a, como dices, a hacer algo que me acuerdo que desde chico me gustaba. Y de hecho, una de las cosas que yo iba a estudiar diseño gráfico y no pasé en Guanajuato, me quedé a 10 lugares, o sea, entraron 35 y yo me quedé en lugar 45. No. Entonces no había, ¿cómo se llamaba? ¿Prope? ¿No había propedéutico? Bueno, ¿no había prope o cómo se llama? Sí, bueno, propedéutico. no había prope. Entonces, o alguna manera en la que tú pudieras como especializarte. Entonces, me acuerdo que me echaron la mano para entrar a diseño, en artes plásticas, porque ya había empezado el semestre. Entonces entré a artes plásticas, a pintura, dibujo y historia del arte, ¿no? Y ahí me acuerdo que iba a óleo, o sea, estaba súper chido, sí me gustó ese semestre. Pero ahí justamente en ese entonces conocí ya conocí a un DJ, porque yo desde los 15 andaba metido en eso, y él me dijo, oye, pues estaría chido que grabáramos algunas cosas. Trabajamos en una discoteca que se llamaba Discoteca La Calle. Y ahí grabamos algunas cosas. Y como había un procesador de efectos de voces, el procesador lo que hacía era que te metía la voz y te la hacía así súper grandotota, ¿no? Ajá. Pero como él tenía la voz gruesa, cuando le ponía se escuchaba demasiado y se parecía falsa, ¿no? Sí, sí. Pero entonces yo como tenía voz de refresco, o sea, Sí. que me ha dicho que era como voz de refresco, ¿no? Como de 15 años. Sí, 15 años. Entonces me decía, a ver, graba tú. Y como se ponía grave la voz, pues parecía como una voz normal. Entonces, pues allá empecé a hacer algunas cosas de Y ahora lo entiendo todo. locución. Y luego, entonces ya había hecho cosas cuando entré a la universidad y pues por eso me gustaba, ¿no? Y ahí fue cuando aprendí a editar en un programa que se llamaba déjame acordarme cómo se llama. Gold Wave. Claro. Gold Wave Tenía dos tracks. Sí, o sea, era un canal estéreo. Sí, no, tenía era dos- estéreo. Era uno estéreo. Estéreo, o sea, sí. left, right. Sí. Y lo que hacías era que, pues era tal cual hacer como edición lineal, porque Sí. agarrabas una ventanita y ahí, por ejemplo, pegabas la música, ¿no? Ajá. Y ya agarrabas el pedazo de música y te lo llevabas a otra ventanita donde estaba la voz y la pegabas. Entonces, cuando la pegabas, tenías el mix down o era Sí. mix paste, algo así. Sí. Y a la hora que lo hacías, que pegabas, le tenías que poner el porcentaje como lo querías pegar. Entonces le ponías, ya tenías la voz, le pegabas la música y ya se escuchaba bien y ya no había opción de que cambiarlo. Ahora, si querías hacer paneos, tenías que ponerle control Z, o sea, el undo, y te regresabas y paneabas la música y luego ya la llevabas y la volvías a pegar. Si te gustaba, perfecto. Luego con lo que seguía y luego lo que seguía hasta que terminabas tu promo. Y no había opción de hacer cambios. Porque, o sea, el hacer cambios era como cortar de trancazo eso Sí. y quitarlo y volver a armarlo. O sea, pero no había forma como en No. un multitrack, ¿no? No. Pero imagínate, o sea, de pensar que estabas editando en una cinta de carrete, Ajá. que es el origen, pues, de la grabación, de sonido. Así se empezó a grabar desde ¿qué estamos hablando? Los 40, los 30, por ahí que se empezó a grabar el sonido. Claro, está el disco de vinil, pero ese es, digamos, otro boleto. Pero, digamos, como ya de calle, pues está la cinta de carrete. ¿Y cuántos años duró eso? 30, 40 años, muchísimo. una cosa así. Y a nosotros nos tocó en un periodo muy cortito de tiempo vivir la cinta de carrete, vivir el minidisc. Y hubo otros, el DAT. Ah, claro, el ¿Te acuerdas DAT, del DAT? que era la competencia del
El DAD era la competencia del minidisc, pero el DAD era de cinta. Sí, según era de yo, cinta. ¿no? Sí, con una hoja láser, una cosa así. Pero salieron como 2 o 3 que murieron a la hora que llegó el CD. Sí, claro. A la hora que llegó el CD y luego después el CD murió, incluso cuando llegó la computadora con 2 canales, 4 canales, ya al rato tenemos como 128,000 canales. Sí. Entonces sí fue muy una evolución en un cortísimo tiempo. Imagínate, la gente que vivió en los 40, 50, 60, 70 solo conoció un sistema de grabación de audio. Sí. Entonces no había más. Hicieron milagros, pues. También. Fíjate, otra de las cosas, yo tenía otro de los programas que tuve antes de Causa Joven Radio, que era en minidisc. Sí. No me acuerdo bien. Bueno, yo era de Guanajuato, ¿no? Y uno de mis amigos, que era Cristian Córdoba, a él le propusieron, creo que fue a él, le propusieron alguien que si queríamos hacer un programa en Guanajuato, pero en Radio Universidad de Guanajuato. Ah, wow. Entonces teníamos que ir a Guanajuato y ahí grabábamos los lunes. Entonces, más bien, antes de venirnos para acá grabábamos y luego ya nos veníamos acá a la escuela a León. Y ahí todavía me tocó que el programa lo grababan en cinta de carrete y había opción de que de repente nos decían, a ver, están escuchando y escuchamos el pre-roll, no me acuerdo cómo se llamaba, pero escuchamos lo que estábamos diciendo y me dice, y cuando llegamos a este punto, empezamos a grabar, ¿no? Claro. Entonces escuchabas lo que estábamos diciendo y de repente en la cinta de carrete lo editaban, toda la edición en cinta de carrete, o sea, Sí. a mí sí me tocó. Es que había 2, 4 canales, o ida y regreso, no sé, una Algo cosa así. extrañísima, sí. Oye, pues les voy a poner el promo que les decía. Este está armado en Goldwave, que es un sistema en el que, como ya platicamos, todo iba haciéndose y nada más tenías un deshacer y no había opción de regrabarlo. Ahora, ¿por qué lo pongo? Ahorita que platicamos de Humberto González, que era ingeniero industrial del TEC de Monterrey, él en algún momento, después cuando yo entré al radio, seguimos teniendo muy buena amistad, y me decía, güey, tengo un promo que no me acuerdo si él escribió el poema, creo que más bien hizo la traducción de un poema que ya existía, y me dijo, güey, échame la mano a producir este programa, este promo, ¿no? Sí, sí. Y dije, va, entonces me dice, a ver, pero vamos a hacer algo, ¿tiene chance de grabarme? Yo tenía mi estudio en mi casa, entonces me dijo, a ver, pero dame chance de yo grabarme y intentar editarlo. Y ya si no puedo, tú lo editas. Dije, va. Entonces llegó, se grabó él. O sea, yo no estuve a la hora que se grabó. Él se grabó. Y después me dijo, le estuve picando a tu madre y no pude, güey. Está bien difícil, así que mejor tú edítalo. Entonces dije, va. Y en ese entonces yo ya estaba en el radio y justo lo que hicimos fue producirlo. Bueno, yo lo produje en ese entonces. Y ya después lo metimos en la programación, ya que estaba en el radio. Así que seguramente algunos ya lo escucharon. No me interesa saber qué haces en esta vida. Lo que quiero saber es cuál es tu aspiración fundamental y si te atreves a soñar con realizar lo que más intensamente añora tu corazón. No me interesa saber qué planetas están alineados con tu signo zodiacal. Lo que quiero saber es si has tocado el centro de tu propio dolor. Si las traiciones de la vida lo han abierto o lo han cerrado hasta quedar marchito por miedo a más dolor. Lo que quiero saber es si puedes sentarte a disfrutar el silencio, el mío o el tuyo, sin intentar ocultarlo, desteñirlo o arreglarlo. Si puedes danzar en la más absoluta locura y dejar que el éxtasis te llene hasta la punta de los dedos. No me interesa si la historia que me estás contando es verdadera. Lo que quiero saber es si estás dispuesta a decepcionar a alguien con tal de ser fiel a ti misma. Quiero saber si puedes ser fiel y por ende confiable. Quiero saber si puedes ver la belleza aun cuando no todos los días son hermosos. Quiero saber si puedes vivir con el fracaso y todavía ponerte de pie en la orilla de un lago y gritar a la plata de la luna llena. Con todo el aire que te den tus pulmones, todavía no has visto lo mejor de mí. No me interesa saber dónde vives o cuánto dinero tienes. Lo que quiero saber es si después de una noche de pena y desesperanza, cansada y herida hasta los huesos, puedes levantarte a atender a los tuyos. Lo que quiero saber es si te meterías al centro del fuego conmigo, sin retroceder. Pero lo que realmente quiero saber de ti es si te
te arriesgarías a parecer una tonta por amor? Por tus sueños. O por la aventura de estar viva. Por la aventura de estar viva. 101.5. Estamos en tu cabeza. ¿Cómo ves? ¿Te acordaste? No. No, fíjate que yo no lo había oído. Pero, ¿qué año estamos hablando? 2002, yo creo. Tenía un ratitito en el radio porque yo empecé a editar, te digo, con ¿Esto este es programa. Goldwave? Goldwave, armado en un canal solamente y no había deshacer. No, es que hay que trabajar. Sí, no O sea, es. ¿cuánto tiempo te llevabas? Fueron como 4 días, obviamente Sí. no pegado todo el día, pero. No, pero está increíble. Soniditos y soniditos. Y además, ¿sabes qué? Bueno, la influencia tuya de DJ se nota muchísimo, por un lado, y por otro lado, ya es un poquito más para allá, pero ¿te acuerdas del famoso WFM? Claro. Que todo el mundo quería hacer radio como Sí, WFM, ¿no? Sí, pues de hecho yo traía mucha esa parte de que había escuchado promos y promos de WFM de Radioactivo y justo era como esa línea, ¿no? Pero bueno, Muy esto padre. era en un software pues bien sencillo, ¿no? Tal cual. Es como si ahorita abrieran su... ¿qué El les puedo grabador decir? de audio en la computadora, ¿no? Sí, El no. grabador normal. Ahorita, si abren ustedes, por ejemplo, el Culedid, ¿te acuerdas del Culedid? Sí. Que es el abuelito del Audition. Bueno, el Audition, si ustedes tratan de editar algo en la ventana que les da original, o sea, no en el multitrack, sino es más o menos lo que sucedía Sí. con ese, ¿no? Hacer todo esto con eso. Y a mí creo que me lo enseñó este programa Paulo Iván Díaz, Ah, claro. que también tú le diste clase, sí, ¿no? en Ibero, claro. Sí, él se fue después a la Ibero y fue de los que empezó en Ibero, ¿qué es? No me acuerdo. La estación de radio de la Ibero, la que es Sí. está en Ciudad de México. Ah, la Ciudad de México. Sí, él estuvo en Ciudad de México, claro. Sí, él estuvo aquí en León y después hubo chance de que Ibero se cambiara. 99. Ibero 90.9. Él fue de los que comenzó en Ibero 90.9. Y me Sí. acuerdo que me pasó este software y me dijo, mira, aquí puedes editar ya para que no le batallen. Y dije, güey, esto está buenísimo. Y ahora está haciendo mezcal o tequila, ¿no? Estuve trabajando en Croquen Merca de un mezcal que era Montelobos. Ah, sí. Algo así. Y después yo hace poco todavía hablé con él porque traía otro proyecto de hacer una agencia de medios y más cosas. Pero bueno, Bien, siempre andado en eso, ¿no? Qué padre, sí. Y bueno, pues ya después a mí me tocó hacer como el multicanal. Entonces cuando ya me enseñaron el multicanal dije, pues está bien fácil. Te volviste loco. Qué Sí. maravilla, sí. Oye, y Qué padre. tú, me acuerdo que yo llegué a tomar un curso contigo que era en la caja del sonido. Uy, sí. Sí, ¿no? Sí, un tiempo, no sé, hay momentos para todo. Fíjate, ahora voy a tratar de recordar. A mí me ha tocado montar una cabina. Cuando yo recién salí de la universidad en el 89, yo en el 89 me quedé solamente con 2 materias. Había estado adelantando veranos que no sirvieron de nada porque me faltaban 2 materias que no me abrieron en verano. Entonces me quedé, entonces prácticamente no hacía nada y empecé a hacer un servicio social en Instituto Cultural. Bueno, antes se llamaba Consejo para la Cultura. Total que ahí empezaron un proyecto de radio y empezamos desde cero. O sea, montamos una cabina con cartones de huevo. Ajá, sí. No, que era lo que se usaba cuando no tenía uno dinero. Todavía sigue usando, supongo. Con cartones de huevo. Y armamos una cabina y hubo un proyecto de locución. Ellos querían hacer como una radio comunitaria. Entonces, ya se me olvidó que me preguntaste. Me fui muy atrás. Me fui demasiado atrás. De la cabina de la caja del sonido. Sí, la caja. Bueno, yo me fui del Instituto Cultural, que habíamos montado una cabina ahí. Después montamos una cabina más pro a mero arriba, que tenemos que subir 1000 escalones para llegar a la cabina en el Teatro Doblado. Y después de ahí me fui yo en el 96 más o menos e inicié este proyecto de la caja del sonido, que fue un estudio de grabación pequeño, ahí con cosas prestadas y demás. Y estuve algunos años, pero la verdad es que yo creo que era muy joven y me gustaba mucho trabajar con gente. Entonces no me gustaba mucho estar tan aislada. No tenía la edad, pues no tenía las ganas de trabajar sola. Y la verdad es que no me iba mal, pero yo quería trabajar con gente. Entonces me volvieron a llamar a gobierno municipal y me fui. Entonces se quedó ahí trabajando, pero realmente no tan atendida. Y hacíamos cosas pequeñas y luego se fue diluyendo un poco el proyecto, ¿no? Hasta hace bastante poco. Pero bueno, sí fue un espacio que a lo mejor pudo haber crecido más.
no fue, yo me fui hacia otros lugares, ¿no? Entonces, pero sí, ahí estaba la caja del sonido, estábamos haciendo audio para empresas, audio para teatro. Comerciales. Sí, un poquito de todo, hasta audio para, ya sabes, estos carros que salen a vocear, sí, perifoneo, claro, y todo claro. esto, un poco de todo, entonces sí. Pues cursos. déjame digo que la caja del sonido, de alguna manera, a mí me dio mucha idea. Y lo traía como en el subconsciente y en algún momento llegar a armar como esa... Como que te copié el concepto para armar esta parte de hule, porque pues había estudios, a mí me tocó ir en algún momento a estudios que se dedicaban a grabar música, ¿no? Sí, a grabar alguna cosa. Me tocó, por ejemplo, ir con... Híjole, yo creo que ni se acuerda Lalo y Chacho de Salamandra. Con ellos me tocó en algún momento ir a grabar alguna locución y me acuerdo que ellos no grababan en un pues en un mini, bueno, creo que sí grababan en minidisc, pero creo que hay veces que me grababan en una cinta de 3/4 o una como cosa. ellos hacían mucho video, hacían Exacto. mucho documental, ¿no? Y estas cosas, entonces más bien hacían audio para video. Sí, entonces me tocó ir ahí y obviamente cuando yo fui, pues no tenía la experiencia. Y me acuerdo que Lalo se desesperaba y decía, a ver, y creo que tú me acompañaste, me acordé. Y Lalo se desesperaba, a ver, vamos a decirlo otra vez, pero así, ¿no? Y era como muy rudo, Lalo. Tan bueno que es. Sí, no, claro, es un pan de Dios. Pero en ese momento era como más rudo, ¿no? Entraba en el papel de productor, ¿no? Sí. Entonces, yo me acuerdo que Salamandra llegué a grabar y así como que no manches, wow. Y entonces empezaba a chambear en algunas partes, pero no había ningún estudio donde hubiera como exclusivo para grabar voces y para producir audio, ¿no? O sea, yo lo único que me acordaba era la caja del sonido. Sí. Sí, yo me fui, o sea, yo creo que pudo haber sido un buen proyecto, pero insisto, yo creo que para mí fue lo más fuerte es que quería trabajar yo con gente en ese momento. Ya después de otras cosas, no otros tiempos, pero pues qué bueno, mira, que el proyecto luego recayó en ti y se hizo un gran proyecto, ¿no? Sí. El Hule Audio. Hule Audio. Oye, y tú mucho tiempo estuviste trabajando también en la Ibero, porque yo te llegué a encontrar después en la Ibero con otros proyectos, ya no era solamente clase. No, en Ibero di clase 18 años, pero estaba, ya sabes, antes das tu clase, te vas a otro lugar, y estaba yo trabajando en gobierno, daba clase también en otra universidad, daba un curso por aquí, un curso por allá, etcétera. Pero después Ibero me invita a trabajar de manera permanente. Hice varios proyectos, desde desarrollo curricular para cursos extra, sí que das para empresas y estas cosas, hasta participación estudiantil, y finalmente cae después de muchísimos años un aporte económico para hacer la estación de radio de la universidad. De la Ibero. Sí, exactamente. Antes se llamaba Ibero León Radio, para no llamarla Radio Ibero como la de Ciudad de México, y luego sí termina llamándose Radio Ibero, ¿no? Y bueno, pues hicimos todo el proyecto, toda la planeación, toda la compra de equipo y demás, el arranque, y pues ahí está la estación de radio. Yo me fui ya hace tiempo, me fui hace 5 años, y la está manejando en la universidad, y ahí va la estación de radio, estaba muy bonita, muy bien equipada. Sí, claro, a mí me acuerdo que en algún momento me pidieron recomendación, creo que estaba, no sé si Osvaldo, Jaime Gutiérrez, alguien todavía estaba ahí en Ibero, y yo tenía contacto en radio porque conocía a varios de los ingenieros y me pidieron a mí cotizaciones, más bien, bueno, a mí no, sino que les recomendara. Y creo que los ingenieros de Radiorama de alguna manera aportaron, si no fue asesoría, fue algo como el equipo que sería bueno comprar. Y las cabinas están muy padres, las cabinas de Radio Ibero están muy padres. Sí, esas son otras, porque una es la cabina de la estación y otras son las cabinas de producción, que también, híjole, yo tengo unas anécdotas tanto de ahí como de La Salle, porque las cabinas han ido mutando, Raúl. O sea, hay cabinas de grabación y hay cabinas de edición. Sí. No es como antes que tenías la cabina tradicional. Entonces, ahí, en donde antes te cabía una cabina, se están haciendo 4 o 5 cabinas de grabación. Sí. Porque ya hay una tecnología mucho más fácil, pues, de manejar. Y luego tienes tus cabinas de edición, que a lo mejor puede ser tu propia computadora sentado en una cafetería, ¿no? Sí. Una cosa así. Entonces, pues, está padre. Es que cómo ha mutado, ahora ya puedes hacer un podcast desde tu celular, lo que decíamos hace ratito. Sí, y ya no importa incluso, no se escucha mucho fondo, y lo que decíamos, yo de verdad estoy impresionada lo que pueden hacer los celulares. Supongo que hay otros además de los iPhones que suenan bonito, yo es el que tengo y suena bonito. Entonces, pero ya incluso, aunque hubiera un poco de sonido de ambiente, algunos pues podcasts lo permiten, ¿no? Porque son casuales, porque
porque hablábamos de todo tipo de contenido, ¿no? O Sí. sea, se puede hacer de muchas maneras. Justo quiero armar otro de los episodios de Post. Lo quiero hacer con Oscar Padawan. Oscar Padawan es está trabajando aquí con nosotros. Yo lo conocí en el TEC de Monterrey en un verano que di un taller de radio, algo así. Sí. Ya nos platicará él bien la historia. Y yo lo conocí antes de que él entrara a la universidad. Él estudió en la Universidad de La Salle. Ok. Y me acuerdo que en ese verano lo conocí y me decía, es que yo quiero dedicarme a esto, me gusta mucho la radio y no sé qué. Pero en el TEC de Monterrey, creo que la carrera en comunicación, creo que en ese momento no estaba tan bien o iban a cerrar o... Duró muy poquito y luego lo cerraron. Algo así, hace poquito. Y se vino a La Salle y me acuerdo que una vez que entró me volvió a llamar. Oye, fíjate que quería ver si había chance, y estuvo yendo con nosotros. Y durante esos 4 años de la universidad, de repente hubo un momento en el que dejó de ir porque traía mucha carga de chamba, y regresó y ahorita es nuestro productor máster. Yo tengo un podcast con él que hago el podcast de Rescatando el Rock con él. Wow. Pada podría ser mi hijo, tiene 23 años, una cosa por el estilo. Y él se encarga, porque hacemos nosotros la producción a nivel nacional de la revista El Consumidor Radio, la hacemos nosotros con Leo Rojo, que es locutor de la Ibero, con Jihan, que también tiene mucha formación, estuvo en varias estaciones, Paulina Jiménez, que estuvo trabajando aquí con nosotros, y Oscar se encarga de la producción y edición. Entonces, una de las cosas que quiero hacer con él es lanzarnos en el coche a grabar algunas cosas y luego hacer toda la postproducción del podcast. La vamos a hacer, pero bueno, todavía estoy organizando cómo le vamos a hacer, porque justo este podcast se llama así, ¿no? Post, y no es tanto de postear en redes, sino más bien de postproducción, ¿no? Oh, wow. Y diseño de audio. Genial. Pero no sé por qué me fui hasta acá. No sé, pero está bien, está padre. Es que no acabaríamos nunca. Algo más en la línea de tiempo que estábamos... Creo que después de lo de la caja del sonido, ¿cuándo dejaste entonces tú de dar clase? Yo no dejé de dar clase. No dejé de dar clase nunca. Probablemente cuando estuve... yo creo que estuve unos 2 años en caja del sonido solamente. A lo mejor daba algún curso, etcétera. Y luego me llamaron a Promoción Juvenil, que ahora es el Instituto de la Juventud. Ajá. Me llamaron para allá para trabajar con jóvenes universitarios, porque yo ya había trabajado con jóvenes universitarios desde, no sé, unos 6, 7 años antes, y daba clase en la universidad. Entonces, hicimos el Consejo de la Juventud ahí, y después se hizo toda... Haz de cuenta que el Promoción Juvenil tenía un trabajo se llamaba Lobos, que era con chavos banda, sí. que es un trabajo que creo que continúa, ¿eh? O sea, es algo que no ha parado desde hace muchísimos años. Y por otro lado, les faltaban los chavos que ellos los catalogaron... Si no eran chavos banda, eran chavos escolares, digamos, ¿no? Entonces, secundaria, prepa, universidad, por las edades de lo que el Instituto de la Juventud dice que son jóvenes, hasta los 29 años. Y entonces ahí agruparon a esto. Oye, ¿los chavorrucos dónde entran? Los chavorrucos, no sé, en todos lados. Estamos en todos lados. Estamos en todos lados. En realidad. Okay. Ahorita, perdón, saltando. Estoy ahorita conduciendo un programa que luego platicaremos, y mis coconductores tienen 19 años. Ajá. Yo tengo 53, imagínate. Yo dije, ¿cómo va a funcionar esto? ¿No se van a sentir incómodos? ¿O yo no me sentiré incómoda? No, está padre. Pues ellos tienen sus espacios donde no entiendo muchas de las cosas que dicen. Así me pasa con K-pop y estas cosas. Y hay otra parte que supongo que ellos también harán cara de... ¿qué sea esto? Así me pasa con Pada. Te digo que el podcast que tenemos de Rescatando el Rock, realmente lo que nos une es eso, que él, a pesar de que tiene 23 años, una cosa así, sabe muchísimo de música, y de repente es como me viene a enseñar bandas que digo, caray, y esa banda pues jamás la había escuchado, y me suelta la historia, es que esta banda nacía, y era cuando estaba Led Zeppelin. Digo, güey, ¿tú de dónde sacas? O sea, es que soy un alma vieja, dice, ¿no? Sí, no, fíjate que también eso, cuando dices, ay, ¿qué música pones acá? Pues estás conduciendo con estos cuates, terminas poniendo tu música, sí. Y se la sabe. Les digo, oigan, no, originalmente la primera vuelta me tocó a mí, ya les tocó a ustedes como en la tercera vuelta. Qué padre, porque ahí confluyen pues los intereses, ¿no? Hay otros en donde no, pero en general sí. Oye, a ver, y luego... Sí, me fui al Instituto de la Juventud. Ajá, sí. Y entonces ahí estuve 6 años. Entonces hicimos un montón de proyectos con el Instituto Nacional de la Juventud también. Había estos centros de cómputo, y nació hice este programa también de Causa Joven Radio con ustedes y con otros 2 grupos también de jóvenes en San Miguel de Allende, en San Pancho, en San Francisco del Rincón, del gobierno estatal. Digamos que eso estaba haciendo de radio. Ahí di poquitas clases porque mi trabajo era muy absorbente. O
sea, trabajaba sábados y domingos en cosas de jóvenes, ¿no? Festivales y demás. Y después me tocó estar como directora interina 2 años, porque estaba enfermo el director. Entonces, bueno, directora de un instituto de la juventud con más de 70 empleados, entonces estaba complicado. Sí. Dejé un poquito de dar clases, pero cuando terminé de trabajar ahí en el 2005 más o menos, volví también otra vez a dar clases. Y en el 2008 me llaman a Ibero. Ya no puedo dar clases en otra universidad por exclusividad y estas cosas, entonces solo doy clases en Ibero, pero doy cursos por fuera, ¿no? A la Comisión Federal de Electricidad, a sacerdotes, monjas, no sé, he perdido un poco la cuenta de los cursos y a quiénes, niños, porque estuvimos antes, cuando estuve en Cultura al principio, hicimos un taller de radio para niños en la Feria del Libro, Ajá. que veíamos, te lo juro, como 10,000 niños en 10 días. Órale. Sí, padrísimos, muchísimos niños con muchos ayudantes universitarios, por supuesto. Ellos lo recuerdan, mucha gente que no me acuerdo que estuvo conmigo porque fue mucha gente, recuerda cuando estuvieron ahí en el taller de radio para niños, porque en esa época hicimos un programa que se llamaba Radio Orejas. Ah, fíjate. En no me acuerdo. aquella época de Radio Orejas en aquella época estaban los moneros estos, Scomic. Ah, es cómic, claro. Ajá, Scomic empezó a hacer radio ahí con nosotros, que ellos luego ya, por supuesto, hicieron animación y un montón de otras cosas. De hecho, ellos también los voy a invitar a este programa de Sí. Post. Voy a Sí. invitar a De León y bueno, Sí. no sé cómo esté la relación entre ellos, pero los invitaré también porque Claro. es un tema que a mí me tocó hacer muchos proyectos de postproducción con ellos. Claro. De audio para video, doblaje, etcétera, con ellos que hacen animación. Pero bueno, perdón. Sí, también en esa época estaba co-conduciendo con nosotros Lucila Manteca, que Lucila Manteca luego fue, o ha sido cuentacuentos en Feria del Libro y estuvo coordinando la guardería de Ibero muchos años también. O sea, es una persona que ha trabajado mucho con niños. Y estaba Toño Alvear y otro compañero suyo, Ascue. No Raúl sé. Ascue, que también luego tuvo ¿Sí? un trabajo, también tenía una cabina muy bonita en una escuela que tenía. Y en esa época eran como teatreros y que hicieron también cosas para niños en nuestro programa. Entonces está súper padre. Mucha gente, fíjate, tengo alumnos que eran niños en esa época y luego llegaron a comunicación y me dijeron, es que yo oía Radio Orejas. Órale. Y tenía ganas de estudiar comunicación por eso. Entonces fue súper bonito y nos mandaban cartas. Y aunque era en una estación de radio gubernamental, tuvimos nuestro público, porque ya ves que aquí en León no se escucha muy bien la señal esta de Radio Universidad, de La Voz de Guanajuato. Ajá. Tuvimos problemas muchos años. Entonces, pero aún así tuvimos nuestro publiquito y teníamos mucha interacción con la gente. Entonces, bueno, ya me regresé y me volví a regresar. Entonces, pero digamos que tuve 25 años dando clases, porque hace 5 años que no estoy dando clases. Ya nada. No, yo creo que fue mucho tiempo. Me dicen que si no extraño. Yo creo que no extraño dar clases porque es mucho trabajo. O sea, tienes que preparar mucho antes, son muchas horas de preparación. O sea, hacerlo bien es Sí. eso que dices, ¿no? Sí, son muchas horas de preparación y yo creo que yo ya tenía ganas de hacer otras cosas en la docencia y las universidades me parece que no estaban listas, por lo menos hace 5 años cuando yo lo intentaba, que yo quería romper incluso físicamente con los espacios tradicionales y ya venía yo viendo que había otras necesidades, ¿no? O sea, que los chavos se podían ir a la cafetería a postproducir y no los tenías que estar viendo ahí, ¿no? O sea, ya venía otra dinámica, pero las universidades no estaban listas. Me gusta mucho la tecnología. En general, pues creo que tengo un pensamiento como que va con la tecnología, ¿no? No hablo solamente de los equipos que me encantan también, ¿no? Sino en ese sentido de que cambian, ¿no? Y me gusta mucho jugar y que la gente juegue y yo creo que pues es la mejor manera de trabajar, es mi punto de vista. Y bueno, ya hace 5 años que no estoy dando clase, pero cuando alguien se acerca y pide algún consejo, y si todavía me acuerdo, con todo gusto me encanta. Porque la parte más bonita de dar clases, no sé si te pasó a ti, que diste también muchos años clases, para mí es una fábrica de amigos. Sí, claro. O sea, sí. el 80% de mis amigos fueron mis alumnos. Entonces, pues es un lujazo, ¿no? Sí, no, claro. Y yo soy el claro ejemplo de que siempre, o sea, me diste clase y después tuvimos una muy buena amistad. Y yo me acuerdo que siempre en algún momento te dejaba de ver y de repente nos volvíamos a encontrar. Estuviste también en el GIF. Ah, claro. Estuviste también en el GIF, ¿no? Es que mira, los veranos, cuando estaba en las universidades y esto, y luego cuando estuve trabajando, pues no sé cómo le hacía, pero me iba probablemente unos 15 días, alguna vez hasta un mes,
todos los veranos al Festival de Cine de Guanajuato. Entonces yo no tenía vacaciones. No tenía vacaciones de verano. Entonces era de corrido. Y el Festival de Cine de Guanajuato, estuve 15 años en el Festival de Cine de Guanajuato. Primero empecé coordinando. Había una foto por ahí ahorita que te enseñé con Sara Hawk y con Ernesto Herrera. Ellos nos conectamos en el Instituto de la Juventud. Ahí nos conectamos y entonces hicimos una promoción para conseguir voluntarios de León. Fue para el segundo GIF. Porque el primero eran 8 personas en un bar. Antes del GIF era el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. ¿Cómo se llamaba? Expresión en Corto. Expresión en Corto, sí, claro. Entonces el primero fue en un bar con 8 personas. El segundo fue donde nosotros ya empezamos a colaborar con voluntarios. Y entonces yo coordiné los voluntarios de León, que me encanta a mí el cine, me encanta la gente, ¿no? Todo, organizar y empecé... también toda la parte de logística, bueno, fue un taller intensivo, ¿no? Entonces coordiné voluntarios, luego en algún momento Javier Avilés estaba ahí y en algún momento estuvo enfermo, me tocó tomar la estafeta de la coordinación de conferencias. Me tocó también atender a los VIP, que es 24/7. Sí, claro. Sí, y al final estuve 4 años coordinando las alfombras rojas, que es un asunto de logística. Dejé ahí medio hígado. Eso es muy fuerte, pero aprendí muchísimo. Sí. Muchísimo y disfruté muchísimo también. Pues bueno, ahí nos volvimos a encontrar en algún momento que yo estaba todo en el radio porque justo hacíamos ahí negociación con Ernesto Herrera. Cierto. O con la gente de prensa y llegábamos a transmitir como en 101.5. Claro. Me tocó ir a transmitir algunos años ahí en el Festival Internacional de Cine. Claro, fíjate, no me acordaba de esa imagen, sí. Estoy recordando eso. ¿Qué más? Bueno, y yo me acuerdo, hubo un punto también en el que yo te escuchaba estabas en Best. Ay, sí, claro. ¿Estuviste en Best en un programa? Sí, estuve de invitada, en realidad no. Digo, conducía pues ahí con la conductora principal y era un programa, charlas de café. Ajá, sí, claro. Charlas de café. Pues estuvo bonito, fue buena experiencia porque además luego platicábamos de sexualidad, que yo creo que yo no tengo tanta experiencia. O sea, yo no tengo un título pues en eso, a mí me encanta charlar de todo e investigamos, pero yo era un poco la parte como del público, ¿no? Como qué pregunta la gente y qué dicen y bueno, ahí estuvimos un ratito también, estuvo bonito ese. Sí, yo me acuerdo porque nosotros justamente estamos en 101.5 en ese entonces y Best duró poquito. Poquito. Sí. Que fue como el inter entre... ¿Cómo se llamaba antes? Estéreo Rey. Estéreo Rey, la máxima dimensión, alguna cosa así, sí. ¿No? Del radio. Algo así. Y después se convierte en Best. Y después de Best se convierte en la mejor. Sí. Se convierte en la mejor, que es grupera. ¿No regresó Best con algo? No, de hecho... No, ya desapareció. Desapareció Best y se convirtió en grupera. Y fue cuando en la estación donde estaba yo quisieron agarrar al público que tenía Best, que era... Adulto contemporáneo, ¿no? Como le dicen. Así que como le dicen, adultos contemporáneos. Sí. Se agarraron a ese público y fue cuando yo me salí del radio, pero bueno, esa época más o menos la tengo. De hecho, me falta invitar, bueno, es de los invitados que tengo ahí también palomeados ya, a Angie Sandoval, que estuvo un tiempo en La Mejor y en todo MBC. Okay. A Luis Oleg, obviamente, sí. También. Y a David Silva. David Silva ha estado trabajando ahorita en... se me fue el nombre, en Imagen. Luis está en Irapato, ¿no? No, Luis está aquí en León. Ajá. Sí, pero bueno, falta que ellos que son locutores y claro. Que platicaremos como esta parte de EXA, de Best, de la transición entre FM Globo, que terminó FM Globo, claro. Que también fue una institución aquí en el Bajío. Termina FM Globo, entra EXA, FM con un concepto pues jovial completamente. Y bueno, éramos de alguna manera, pues si no competencia, porque la música era diferente, íbamos al mismo sector, más o menos. En esa época estaba Carmen Muñoz trabajando ahí también, un poquito antes. No recuerdo. No, entonces fue antes, no te tocó. Sí. Creo que antes, sí, cierto. Carmen estuvo antes ahí. En FM Globo, no sé. Oye, Laura, pues algo más, se nos va el tiempo casi. No, pues mira, la verdad es que yo no me acuerdo, es tantísimas cosas. Podemos seguir platicando, yo creo, ¿no? Sí, podemos seguir platicando. Sí, yo hace 5 años cambié un poco de giro. No puedo dejar de ser comunicóloga porque pues 25 años de mi vida lo he sido y el 80% de mis amigos se dedica a la comunicación y estoy muy feliz. O sea, vengo un poco de nueva aquí a ver todo tu equipo y las cosas que haces y demás y me siento como en casa, pero también como si todo es novedoso, ¿no? Entonces para mí es muy bonito, todavía sigo muy ligada, aunque no parezca, y ahora que estoy más en redes sociales y esto,
pues también estoy volviendo a hacer cosas de medios. Y como te digo, ok, todos estamos haciendo cosas en Facebook y en YouTube y en todos lados, pero esperemos que a los comunicólogos se nos note un poquito la producción. Sí, ¿no? El detrás, ¿no? El detrás. La pre. Sí, ojalá. Oye, tus redes, ¿qué estás haciendo actualmente? Porque ahora eres empresaria, estuviste haciendo cosas con Airbnb. Sí, sigo con Airbnb. Por supuesto que estuve muy fuerte con Airbnb. Hace 5 años, es una anécdota que cuento mucho, que dije, bueno, a ver, Laura, hay un cambio en tu vida. Sé sincera contigo misma y di qué quieres hacer en la vida, ¿no? ¿Cómo te gustaría vivir lo que sigue? Sinceramente, sin tapujos. Entonces me dije, a ver, yo quiero trabajar en mi casa, en pijama, y seguir conociendo a mucha gente. Y entonces decidí empezar a hacer este asunto de Airbnb, que es recibir personas. Entonces empecé haciéndolo en mi casa. Entonces tuve extranjeros, una chava de China, una chava italiana, españoles, etcétera, ¿no? Y después empecé a rentar espacios amueblados. Yo tenía un departamento que también rentaba. Llegué a tener 9 espacios y eso he hecho los últimos 5 años. Órale. Bueno, último de la pandemia ahorita les digo. Y entonces, pero llegó la pandemia y se fueron los huéspedes, ¿no? Bueno, también coordinamos el grupo de anfitriones de Airbnb aquí en León, que somos más de 280. Órale. Entonces, bueno, ahí tenemos una conexión con Airbnb México para todo este asunto, entonces está padre. Con esa conexión que tenemos con Airbnb, formo parte de un colectivo de mujeres hosts de Airbnb, que somos de Latinoamérica. Somos 10 mujeres y estamos como acompañándonos en esto de la pandemia hace tiempo, capacitándonos, etcétera. Y estuvimos ahora del Día de la Mujer, se hizo todo un evento aquí en México, conferencias, y estuvimos en la conferencia de mujeres latinoamericanas host para platicar lo que hemos vivido estos años. Entonces está padre. Yo la verdad estoy conociendo todavía gente de todos lados y espero ahora que se pueda viajar, pues viajar. Pero llegó la pandemia y tuvimos que cortar algunos espacios porque no teníamos huéspedes. Me quedé con un par nada más. Y me quedé con muchos muebles que quité de algunos espacios. Y entonces, sin querer, nos nació un negocio de la pandemia que fue un bazar. Es que uno debe adaptarse, ¿no? Tienes que Justamente, adaptarte. A mí claro. todo el mundo me dice, mira, como tú te adaptas y te reinventas, sí, claro. no pasa nada. Yo en algún momento que sí estaba como un poco... Es que tienes buen ánimo, pero luego pues a todo el mundo nos mermó esto de la pandemia. Yo dije, deja ver en qué cae el mundo. Y a partir de ahí, con lo que sé hacer, pues ¿qué voy a hacer, no? Pero afortunadamente me nació este espacio de un bazar. Y ahora metimos cosas como novedades de Amazon, eBay, Shein y demás, que me encanta a mí todo lo novedoso. Y pues estamos haciendo en vivos de Facebook y nos queremos meter a YouTube porque no solamente es un en vivo de venta, sino que estamos metiendo... mi socia es Berta González, que es una actriz muy reconocida acá en León, y entonces está animando a hacer personajes y la gente está divertidísima. Sí, he visto, claro. Está divertidísima, entonces Sí. acaba de hacer un señor que es un agapito que viene de Moroleón, entonces trajo ropa para vender. Muy curioso. Entonces, bueno, que se note un poquito, ¿verdad?, la formación. Entonces queremos meternos a YouTube a ver cómo va la cosa. Yo no abro todas las redes porque es mucho trabajo atender todas las redes. Pero bueno, en Facebook, yo estoy como Lau Morales, igual en Instagram, TikTok y todo lo demás, que le anda uno picando para ver qué onda, divirtiéndote en TikTok. Sí. Y el bazar se llama el Bazar de Lau, que está en Facebook solamente. Ahorita no lo tenemos en otra red, con esta estamos trabajando, para que nos vean. Espero que se diviertan y vean cosas novedosas. Sí, está divertido. Aparte, digo, para todos los que nos gusta la tecnología, hay un chorro de chunchitos de que, por ejemplo, ahorita Laura me decía, oye, ¿y para qué es? ¿Y cómo funciona? Y no manches, Cables están y buenísimos. conectes. Cables y un chorro de cosas que tiene. Entonces, pues sí, yo les recomendaría que que le dieran una revisada y que estén muy, muy al tiro porque son productos que también luego se acaban, ¿no? Sí, es que viene uno o dos. O sea, abrimos las cajas y dices, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y vienen cosas súper novedosas. Ya ves, te las puedes conseguir en muy buen precio. No lo que cuestan en realidad, sino pues aprovechate que no sabemos para qué sirven y te lo llevo. Sí. Y bueno, nos pueden visitar, nada más que hay que hacer una cita, pero ahí en la página de Facebook puedes preguntar lo que quieras. Puedes hacer una cita, visitarnos. Todo es ya sabes, con mucho cuidado de seguridad. Entonces por eso lo hacemos por cita y a la gente le encanta tener el bazar para ellos solos. Van con la amiga, con el papá, con la familia, y ven cosas novedosas. ¿Y esto para qué sirve, Laura? ¿Y esto para qué sirve? Está padre, estoy muy divertida. Qué chido. Oye, pues Lau, pues muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo el tiempo, el haber venido a platicar un poquito y a recordar cosas. Y bueno,
pues obviamente te tenía que invitar como en uno de los primeros programas, porque finalmente pues tú fuiste mi maestra de radio y algunas de las cosas que yo pude hacer y me pude meter como a los medios en tercer semestre o en oportunidades, pues obviamente fue porque pues seguramente algo viste que estaba chido en lo que yo hacía, ¿no? Entonces también. Yo te agradezco mucho porque además de estar orgullosa pues de todo lo que haces, pues somos compas, no somos amigos, sí, claro. Y siempre verte que estás haciendo cosas padres, tú y todos mis alumnos, para mí es un orgullo pensar que a lo mejor algo pude haber hecho por ellos, me enorgullece y me da mucha felicidad. Muchas gracias. No, a ti, muchas gracias a ti. Y bueno, ya escucharon dónde pueden estar en contacto o bueno, dónde pueden conocer un poquito más de Lau. ¿Es Lau Morales? Lau Morales estoy, sí. Exacto. Estaba como otro nombre, pero aprovechando el bazar de Lau, dije, voy a hacer Lau Morales para que me identifiquen. Lau Morales, muy bien. Pues muchas gracias a todos ustedes que escucharon este podcast. Y pues bueno, seguramente vendrán más invitados, así que no se lo pierdan. Gracias, Lau. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye.